Todos y cada uno de nosotros estamos familiarizados con cualquier tipo de miedo. La cosa está en saber diferenciar entre el miedo que me limita y el miedo que aparece en un momento oportuno y se gestiona. Hablamos del tipo de miedo que aparece a través de la preocupación constante en nuestro día a día, que se traduce en un estrés, se traduce en una ansiedad e incluso en una depresión. Esa preocupación de nuestro día a día que puede ser, no sé si llego a fin de mes, no sé si me van a despedir de mi trabajo, no sé si puedo mantener a mi hijo, no sé si estoy haciendo bien esto y soy una persona exigente que se limita a pensar que no soy capaz de dar más de lo que muchas veces creo que soy capaz de hacer. Esas son cosas que te llevan, al final se desemboca, si no sabes gestionarlo, a un miedo prolongado, a una preocupación prolongada y que hace que te inhiba, te cohiba en todas las áreas de tu vida. Lo que pasa es que tienes que, en algún momento de tu vida, pararte a pensar si tú realmente estás actuando no a través de un miedo, sino si de verdad estás actuando porque quieres actuar así, si no te da miedo hacer determinadas cosas y si realmente no estás inhibido, cohibido la mayor parte del tiempo. Te lo voy a introducir contándote un poquito cómo yo lo vi en mí misma y cómo me di cuenta. Me di cuenta porque tras saber que había sido una caguica en muchísimas áreas de mi vida, me había cagado, me había asustado, me di cuenta sabiendo que había sido una persona que tenía ansiedad, que había derivado a muchísima preocupación debido a ser una persona muy exigente conmigo misma. Y cuando me di cuenta, me paré a preguntarme si yo realmente era esa persona exigente, es porque estaba realmente pensando más en lo que pudiesen pensar los demás que en lo que yo pensase de mí misma. O sea, esa exigencia que yo tenía era más por los demás que por mí misma. Entonces, al final, de no saber gestionar eso, me di cuenta de que mi vida estaba inhibida totalmente. En todos los patrones, incluso en patrones pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes, tomar una decisión súper complicada hasta hacer una cosa mega simple, yo ya estaba inhibida. Era un miedo que había inculcado dentro de mí, pero porque yo lo había permitido. ¿A qué tienes tú miedo? Pregúntate qué es lo que te da miedo. Posiblemente muchísimas cosas. Y si te paras a hacer una lista, te digo que va a salir inmensa. Pero si no te plasmas ante tus miedos, es imposible que puedas llegar a aceptarlos y puedas intentar llegar a atravesarlos algún día. También me gustaría que dejases por aquí por comentarios un tipo de miedo que tú tengas y que sea el que te limita en tu día a día, el más grande. Mi filosofía de vida en cuanto al miedo se ha convertido en soltar el miedo al propio miedo, el reforzar que tengo miedo y el creerme que tengo miedo ante una determinada cosa, ante un determinado suceso, es lo que hace que tenga miedo al propio miedo. Yo alimento al miedo y yo creo que el miedo existe, por eso sigue existiendo en mi mente. ¿Nunca has escuchado lo que mantiene en tu mente tiende a manifestarse? Lo que más piensas, lo que más se apodere de tu mente, ese miedo que tú tengas, es lo que al final se va a acabar manifestando. Pero te explico el por qué es así. Tú al universo constantemente le estás hablando a través de tus pensamientos, porque somos un campo atractor, nuestro cerebro atractor y receptor de pensamientos, que se emiten en emociones y en sensaciones nosotros mismos. Tú al universo, a la energía, a Dios, llámalo como quieras, le estás implorando que ese miedo te lo ponga en tu vida. Porque el universo es abundante, sí, pero si tú emites un deseo, tanto bueno como malo, negativo o positivo, el universo se va a encargar de dártelo. Serás abundante de este miedo en el que tú piensas tanto. Serás abundante de creerte, en el caso positivo, de que eres súper guapa o súper guapo, o de que va a venir esa relación a tu vida, por ejemplo. Pero el universo no distingue entre lo positivo y lo negativo. Tienes que decidirte en si quieres algo positivo o negativo en tu vida. Pero el universo no va a distinguir entre esos pensamientos tuyos, no va a hacer una distinción, no va a elegir entre este pensamiento me lo llevo, este no. Te va a tener que encargar de cambiar esos pensamientos, de cambiar los pensamientos que tienes en tu mente, de que sean la mayor parte positivos. ¿Por qué hablamos tanto de la ley de atracción, de atraigo lo que pienso constantemente? Porque si pienso mierda, atraigo mierda. Si pienso bien, atraigo el bien. Si pienso en amor, atraigo amor en toda el área de mi vida. Pero es que es el trabajo más duro. Pregúntate qué es lo peor que puede pasar, por ejemplo, ese miedo que tienes a hablar en público, a salir a la calle, miedo a exponerte a una relación amorosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y entonces, ¿qué pasaría si yo me someto a esto?
¿Y para qué, en último instante? ¿Para qué la vida me ha puesto esta situación en mi vida? Porque entender que todo es perfecto tal y como hay, que la vida realmente, tanto la cosa positiva o negativa que yo entiendo como tal, está ahí para enseñarme algo. Todas estas preguntas están ligadas, tienen un origen y es nuestra biología. La biología en la cual estamos determinados, que es la supervivencia, el miedo a morir, a la muerte. Si tú te preguntas qué es lo peor que me puede pasar si me despiden de este trabajo, pues que no puedo mantener a mi hijo. ¿Qué pasa si no puedo mantener a mi hijo? No puedo darle de comer, nos vemos en la calle, y si nos vemos en la calle, ¿qué puede pasar? Pues que no sobrevivimos, ¿no? Porque no estamos en un ambiente familiar, no estamos en casa, estamos en la calle, incómodos, intentando salir adelante. Y eso es lo que sucede, estamos sujetos a un miedo. Lo que pasa es que nuestra mente no distingue entre la realidad y lo virtual, lo que no es real. Entonces, como estamos programados a esa biología, a esa cosa tan natural de sobrevivir, que es nuestro ego el que hace porque sobrevivamos, pues tú vas a tener que desanclar esa creencia de que no pasa absolutamente nada, que no vas a morir, que encontrarás otra posibilidad, viéndote obviamente, pasando ese duelo, pasando ese miedo, afrontándolo y viviéndolo, pero sabiendo y siendo consciente de que las cosas saldrán mejor en un futuro. Lo que yo te quiero decir con esto es que tu miedo proviene del miedo a morir. Analiza toda esa lista que te he dicho que hagas, esos miedos que tengas. La raíz de esos miedos es el miedo a la muerte. El miedo que nos han inculcado durante mucho tiempo a través de las noticias, cuando éramos pequeños, nuestro consciente cogía esa información, a través de las películas, a través de todo este tipo de cosas, ha hecho que nosotros tengamos miedo. Pero al final es un miedo a sobrevivir, un miedo a que no me pase nada porque no quiero morir. Es educar a tu biología, que viene siendo tu ego, el que nació contigo, tu personalidad, tu identidad. Educarlo, eso significa no tener miedo al miedo, sobrepasar ese miedo, no reforzar la creencia de que tengo miedo a esto, sino que, vale, tengo miedo de esta situación, pero voy a afrontarla, la acepto y dejo que pase por encima de mí, aunque me provoque unos nervios que flipa, aunque me provoque cagalera, aunque me provoque todo lo que me tenga que provocar a nivel síntoma, porque ese es nuestro cuerpo hablando de lo estoy atravesando y tengo miedo de morir, aunque yo sé que no me va a pasar nada, es natural y debo de pasarlo. Porque si no, nunca vas a poder afrontar tus miedos. Por eso te digo que todo miedo está involucrado en esa etapa evolutiva de nuestro ego. Nuestro ego es miedo es ego. La mente es la que sabe, la única que sabe lo que es el miedo. Nuestro corazón no. Cuando tú desde el miedo, tienes miedo. Cuando tú desde el amor, no existe el miedo. ¿Por qué tú tienes miedo a unas cosas diferentes a las cuales yo tengo miedo? Si ponemos en comparación todas las listas que puedan salir de diferentes miedos que tengamos, porque cada persona tiene miedo a algo diferente. Porque el miedo solo existe en tu mente. Tú has desarrollado un miedo a algo por una determinada vivencia que hayas pasado, una determinada experiencia, por algo que hayas visto en la tele, por ejemplo, por algo que hayas visto en la calle, por algo que hayas visto en tu familia. Por eso desarrollamos nuestros miedos, a través de nuestras creencias, y creencias que también vienen inculcadas de un pasado, incluso de nuestro árbol genealógico. Imagínate si todo eso queda en nuestra mente, toda la información queda. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya por lo menos inspirado, motivado a que des ese salto. Si ahora mismo te encuentras en una etapa en la cual tienes miedo a afrontar algo que para ti es súper fuerte, verás que todas las veces que te has querido enfrentar a algo que te daba miedo, lo has sobrepasado y no te has muerto, no ha pasado absolutamente nada, porque ahora iba a ser diferente, porque ahora no ibas a poder sobrevivir a esa etapa. ¿Por qué no? Claro que sí.